Una de las cosas que nos sorprenden en esta parte del Evangelio de Mateo en donde estamos es pensar en cómo el pueblo que había esperado tanto tiempo al Mesías, en este momento en donde está cumpliéndose toda la profecía y el Mesías está entre ellos y está dando testimonio de que de que Él está acá y que Él les trae el reino, cómo ellos le fuesen a rechazar. ¿Qué pasó? Una de las cosas que estamos viendo es que Israel no rechazó a Cristo por falta de evidencias de que Él fuese a ser el Mesías verdadero, sino que le rechazó por la dureza del corazón, por las expectativas que tenían para el Mesías y que Jesús no estaba cumpliendo. Le rechazó porque los líderes de la nación tenían intereses personales que estaban siendo afectados por Cristo y por este reino que Él venía a traer. Y entonces todo esto fue acumulando un resentimiento y un rechazo que terminó llevando a Jesús a la cruz. Y no deja de sorprendernos porque cuando tal vez escuchaste la historia de Cristo y su ministerio terrenal, no te hiciste la idea de que la gente que le vio a Cristo sabía que Él era el Hijo de Dios que venía a reinar. Tal vez no te hiciste la idea de que el rechazo no fue un rechazo de ignorancia o ingenuidad, sino que fue un rechazo desafiante, que sabía que estaba enfrentándose al Mesías mismo, pero aún así se iban a oponer y llevarle hasta la cruz. Pero cuando estamos pasando por estos pasajes, lo vas viendo con más claridad. Jesús hizo todas las señales que se habían anunciado del Mesías. Nadie podría haberlo hecho a no ser, dijo Nicodemo, que Dios esté con él. Entonces, aunque no lo hubiesen querido a Jesús, solo por el hecho de que Él hizo estas señales, deberían haber respondido con obediencia, ¿no? Y haber reconocido a Jesús como el Salvador y darle el lugar que le correspondía. Pero lo que vemos es que el rechazo del mundo a Cristo no es una cuestión de ignorancia, sino es una condición del corazón. El mundo no quiere a Cristo porque Cristo interfiere con sus intereses, interfiere con sus ídolos, con sus planes. Y entonces, por eso es que le rechazan aún hasta nuestro tiempo. Ahora, el rechazo a Cristo está en esta historia donde estamos justo ahora escalando. Y ya la gente se había decepcionado de Jesús en gran medida. Los líderes religiosos ya habían decidido matarlo a Jesús. Pero en esta historia que estamos estudiando, la rebeldía y la oposición a Cristo van a alcanzar su punto más alto. Lo que va a pasar en esta historia es que Jesús está dando sus señales y enseñando, y esta gente que sabe que Jesús es el Mesías, para no someterse a Él, van a decir las palabras más horribles que jamás fueron dichas por una boca humana. Van a acusar a Cristo de estar obrando por un poder satánico. Y de esta manera van a blasfemar contra el Espíritu Santo, que era el poder que estaba moviendo a Cristo a hacer todas estas señales. Y haciéndole esto, diciendo estas palabras y rechazando a Cristo de esta manera, van a condenarse a sí mismos de forma permanente. Y estas palabras que ellos van a decir van a tener repercusiones eternas, porque lo que en ese día esta gente dijo les va a condenar al infierno por toda la eternidad sin posibilidad de volver atrás. No sé si alguna vez vos pensaste la trascendencia que tienen nuestras palabras. ¿Cuánto afectan? En esta historia vamos a ver tal vez el caso más claro y más extremo de la trascendencia que tienen las palabras. Porque las palabras de estos hombres le van a condenar
al tormento eterno, sin posibilidad de volver atrás. Y uno pensaría, pero esto va en contra de lo que yo creo de Dios. Dios no es un Dios misericordioso, Dios no mandó a Cristo a salvar a estas personas, aún el rechazo de esta gente. ¿No debería ser que Dios sea paciente y siga llamándoles una y otra vez? Lo que vamos a ver en esta historia no es que las palabras que ellos dijeron le van a condenar. De hecho, esas palabras van a condenarles, pero lo van a condenar por una razón. Y es porque las palabras que ellos van a decir, lo que están reflejando es la condición de su alma. Y esa condición es la que va a llevarles a la perdición. No son solo las palabras que ellos van a decir, sino de dónde vienen esas palabras. Y esta historia va a enfrentarnos a una situación que no está muy lejos de nosotros. Porque cuando miramos lo que pasó con Jesús, vemos que los enemigos más grandes que Jesús tuvo fueron los hombres que teóricamente representaban a Dios en su época. Ellos eran los que eran tenidos como los líderes espirituales de la nación, los que sabían las escrituras, los que estaban mostrando cómo se vivía una vida de obediencia a Dios. Pero al final del día, estos hombres eran solamente una fachada. Estos hombres, aunque pretendían ser hombres espirituales que amaban a Dios y que guiaban al pueblo de Dios, en realidad eran hombres impíos, eran hombres malos, que cuando vino la oportunidad, sus corazones sacaron a luz lo que siempre estuvo ahí: la maldad, el egoísmo. Ellos no estaban sujetos a Dios, no tenían temor a Dios, ni buscaban honrar a Dios. Entonces, aunque por un tiempo ellos pudieron arreglárselas para ser tenidos como hombres espirituales, tarde o temprano la realidad sale a luz. Y esto es lo que está pasando acá. Cristo está desenmascarando a estos hombres y de hecho ellos se están desenmascarando solos. Porque lo que ellos dijeron contra Cristo y contra el Espíritu Santo fue una reacción que vino de este corazón impío. Y eso que dijeron les evidenció como lo que verdaderamente eran y les condenó al tormento eterno. Esto está cerca de nosotros porque la hipocresía en la vida espiritual sigue siendo un problema serio en nuestro tiempo, ¿no? No solamente fue para los fariseos de aquella época, sino es para la iglesia hoy. El hecho de que alguien sea tenido por espiritual o que esté al frente y sea el líder del pueblo de Dios, no quiere decir que tiene un corazón aprobado por Dios. Y esta historia nos va a llevar a esta confrontación. La realidad, tarde o temprano, va a salir a luz. Ese es el título del mensaje. La realidad saldrá a luz tarde o temprano. Así que vamos a estudiar juntos la segunda parte de esta historia que arrancamos la semana pasada. Leamos todo el pasaje, así tenemos el contexto. ¿Quieren? Versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa.
El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Este es un pasaje duro, ¿sí? La semana pasada vimos cómo esa situación con el endemoniado generó las palabras de los fariseos que enseguida se levantaron para que la gente no lo siga a Jesús y empezaron a acusar a Jesús de que él estaba haciendo esto por actividad demoníaca. Frente a eso, ¿qué va a hacer Jesús? Bueno, él conoce lo que están pensando, así que él les va a derribar sus argumentos. Y él les va a mostrar que ellos no están buscando entender la verdad y saber quién es Jesús. Ellos ya decidieron que Jesús tiene que ser rechazado. Entonces, no quieren ver las evidencias. Y es obvio que ellos están operando desde contradicciones, están diciendo cosas absurdas. Es obvio que ellos no están tratando a Jesús igual que a sus propios discípulos. Es obvio que ellos no quieren reconocer lo que está a la vista, que Jesús está obrando por poder del Espíritu Santo. Entonces Jesús les desenmascara y les dice, lo que ustedes me están diciendo no es verdad, pero en este momento, ahora en el pasaje que vamos a mirar ahora, Jesús va a tomar la ofensiva. Ya no defendiéndose, sino que ahora Él va a dar vuelta a esta situación y Él va a exponerlos a ellos. Y va a decirle qué es lo que está pasando realmente. Y lo que está pasando es que está saliendo a luz lo que estos hombres verdaderamente son. Este va a ser un momento muy humillante para ellos, porque ellos habían logrado construir una reputación y el mundo los tenía como la élite espiritual. Y ahora Jesús va a mostrar el contraste de lo que Él está haciendo y lo que ellos están haciendo, de lo que sale de su corazón y de lo que sale del corazón de ellos. Y Él va a demostrar quién está obrando realmente por obra del enemigo y de qué manera esto expone la situación de ellos. Entonces, el título del mensaje, dije, es La realidad saldrá a luz tarde o temprano. Y quiero que este pasaje sirva para evaluar nuestros corazones y para que veamos qué es lo que sale de nuestro corazón. Porque si bien nuestro corazón es engañoso y perverso y nadie lo puede conocer, lo que sale del corazón es un canal para poder ver lo que hay en el corazón. Entonces Jesús va a presentar acá una de las reglas más importantes que tenemos para entender la realidad espiritual. Parece muy simple, pero Jesús va a mostrar un principio en cuanto a la vida espiritual que tiene una trascendencia enorme. Y es, vos no podés desasociar lo que uno hace con lo que uno es. ¿Sí? Siempre van a estar relacionados. Entonces, la realidad va a salir a luz porque el corazón va a rebalsar y va a salir por la boca. Así que si vamos a examinar nuestra propia vida y mirar a los fariseos como un ejemplo de lo que tenemos que escapar y entender dónde está el eje de cómo debemos responder a Cristo, yo te voy a llamar a evaluar algunas cosas, ¿sí? Así que en primer lugar, considera el peligro de no ser perdonado. Considera el peligro de no ser perdonado.
esto que Jesús le va a decir en los primeros versículos de nuestro pasaje, el versículo 31 y 32, es algo tremendo. Es algo que tiene que estremecerte. Está puesto de esta manera para crear esta reacción en una persona que esté escuchando que Dios podría no perdonarte. Y no sé si vos has considerado esto, pero esto está acá para que todo el mundo lo sepa. Este es el mensaje de Dios para toda la humanidad. Entonces, ¿qué es esto de que Dios no perdonaría? Este pasaje ha traído mucha ansiedad y preocupación al pueblo de Dios y a muchas personas a través de los tiempos. No hace mucho tiempo, hablando con alguien, la persona estaba muy angustiada contándome que creía haber cometido un pecado imperdonable y que no creía que el Señor le iba a admitir, que creía que iba a ir al infierno por esto que había pasado. Y cuando nos pusimos a charlar, me contó situaciones de mucho tiempo atrás que habían cargado su conciencia con culpa hasta este momento y estaba asociando ese como el pecado imperdonable. Y eso nos dio la oportunidad para hablar acerca del carácter de Dios, hablar acerca de la obra de salvación y enseñarle algo en cuanto a este pecado para que esta persona pueda responder al Evangelio y recibir el perdón. Porque no, esta persona no había cometido el pecado imperdonable y esta persona podía ser libre de esa culpa y podía tener el perdón y podía tener el cielo y la salvación. Entonces hay muchos que están confundidos en cuanto a este pecado y por el otro lado hay muchos que viven de una forma indolente en cuanto a este peligro. El peligro del que está hablando Cristo acá, que no solamente tenía que ver con los fariseos de esa época, sino que de alguna manera es una advertencia para todos los tiempos. Voy a mostrar, este es un tema que trae bastante tensión porque hay muchas interpretaciones de este pasaje. Y quiero mostrarte lo que Jesús dice acá. Entonces, versículo 31 arranca así. Por tanto os digo, y esto está ahora Jesús cambiando entonces al modo de confrontación, basado en toda la conversación que acaban de tener, que demuestra que Jesús es de hecho el Mesías y que está obrando por obra del Espíritu Santo. En base a eso, ahora Jesús va a decir estas palabras contundentes. Por esto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Lo primero que quiero que veas es este primer concepto de un Dios perdonador. Porque arranca Jesús no señalando que lo que no va a ser perdonado, sino mostrando a un Dios que está dispuesto y buscando el perdón. Fíjate los términos que usa, este término tan abarcativo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. ¿Vos entendés hasta qué profundidad llega la misericordia de Dios? En donde no habría nada que ningún ser humano podría cometer que sea tan horrible, tan ofensivo para Dios, tan descarado, que haría que Dios no le quiera perdonar. ¿Quién existe en el universo que tenga esta clase de amor? Que estaría dispuesto a perdonar todo pecado que cualquier persona cometiera en cualquier momento. Esto le ofende a mucha gente, ¿no? Porque muchos piensan, ¿cómo Dios va a perdonar a gente que ha hecho tanto daño? ¿Podría Dios perdonar a un Hitler responsable por masacrar a millones de personas? ¿Qué significa esto? ¿Cómo Dios mostraría la justicia con esta persona? Y Jesús dice en estos pasajes estas palabras tan contundentes: Dios va a perdonar todo pecado. Entonces, para esta persona que está cargada y angustiada y pensando lo que yo hice fue demasiado grave, no tengo perdón. Lo que yo hizo tanto daño a tantas personas, Dios nunca me perdonaría. Lo que yo hice va tan en contra de lo que Dios es. Yo nunca voy a ser perdonado. Eso tenés que
que quitarlo de tu mente porque ese no es el Dios bíblico. El Dios de la Biblia dice todo pecado y blasfemia. Y acá hay una distinción, pecado y blasfemia, tal vez lo que podríamos ver en la distinción es que la palabra blasfemia tiene que ver con las palabras y entonces pecado podríamos asociarlo con los hechos. Todo lo que la gente haya hecho o haya dicho de cualquier clase o índole, todo está incluido dentro de este todo, ¿no? Claro, la palabra pecado incluye también las palabras, así que no sé si esa distinción es del todo acertada, pero hay dos palabras que aparecen acá, ¿no? Para darte esa idea inclusiva. Todo lo que los hombres hayan dicho o hayan hecho será perdonado. Si hacemos un recorrido por el Antiguo Testamento mirando qué nos dice la Escritura de este Dios perdonador, nos encontramos con un montón de pasajes. Por ejemplo, en Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces él usa estos cuadros para mostrar qué tan eh, manchado estás. ¿Qué tan permanente es esa mancha? El perdón de Dios es capaz de librarte de cualquiera que sea esa mancha. Y lo va a hacer como nuevo, como blanca lana, dice. En el capítulo 55, versículo 7, de ahí Isaías dice también, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia de él, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vengan, vengan, nuestro Dios perdona, es amplio en perdonar. En Ezequiel 33:11, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Este es el Dios de la Biblia. Él quiere perdonar. Él no quiere verlos en la condenación. Y Él los llama, vengan. Ahí en el Salmo 25:11, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. En el 65:3, las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Miqueas 7:19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Entendés cómo Dios está llamando al mundo entero a venir sin importar lo que hayan hecho? Él les va a perdonar. Y no solamente su perdón va a ser parcial, Él no va a quedar mirándoles de reojo, Él les va a limpiar completamente, sin dejar ningún rastro de lo anterior. Va a ser olvidado. Vengan, estemos a cuenta. Este es el llamado de Dios. Entonces, si hay alguna persona que siente la culpa de su pecado y entiende las consecuencias de su pecado, y aún ha dudado de que Dios podría perdonarle, esa persona tiene que pensar de nuevo en cómo es el Dios de la Biblia y escuchar este llamado, vengan a Él. Entonces Jesús está diciendo primero algo en cuanto al carácter y a las promesas del perdón de Dios. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Y ahora sigue más, y está haciendo un contraste ahora. El contraste es con lo que nos dijo de esa amplitud, todo pecado, y ahora va a ser un contraste con algo específico. Más la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. ¿Cómo es que puede Dios ser tan paciente, tan compasivo, perdonar cualquier cosa? ¿Y qué hay de especial en este pecado? ¿Por qué este pecado es tan grave contra Dios? La palabra blasfemia acá em, tiene que ver con difamación. Yo les decía, son las palabras que se van a decir contra Dios, contra la reputación de Dios, específicamente acá es contra el Espíritu Santo. em, y este mismo concepto
no, no solo aparece en este pasaje, hay otros pasajes paralelos que usan esta misma idea. Este es el pecado al que se le está señalando esta excepción. Es el pecado de desprestigiar la obra del Espíritu Santo y hablar palabras que quiten el lugar que tiene el Espíritu Santo y su obrar para la salvación de un alma. Tal vez la pregunta que queda ahí flotando es, ¿por qué es tan grave este pecado? ¿Por qué dice Jesús más adelante, si hablan contra el Hijo del Hombre, entonces les vamos a perdonar? Pero si hablan contra el Espíritu Santo, ahí no hay perdón. Uno piensa, pero Matías, si esto fuese a ser una cuestión de lo que el Espíritu Santo es, ¿qué diferencia hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Por qué si blasfemo contra el Padre, soy perdonado? Blasfemo contra el Hijo, soy perdonado. Y blasfemo contra el Espíritu Santo y no soy perdonado. ¿Hay algo, es más importante el Espíritu Santo que el Hijo, que el Padre? ¿Por qué es más grave este pecado? Bueno, la gravedad del pecado no está en que hay una diferencia en la naturaleza del Espíritu con la de relación a la del Hijo contra la del Padre, sino que tiene que ver con el lugar en el propósito de redención que el Espíritu tiene. La razón por la que no van a ser perdonados podríamos resumirla en este pensamiento. Si una persona blasfema contra el Padre, la Biblia dice que el Hijo es el camino al Padre. O sea, esa es la misión del Hijo, ¿no? La misión del Hijo fue venir para llevar al hombre que está enemistado con el Padre al Padre. Así que si vos rechazás al Padre, aún el Hijo está haciendo una obra en tu alma para llamarte a la reconciliación con el Padre. Esa es su misión. Si vos blasfemás contra el Hijo que te lleva al Padre, es la obra del Espíritu Santo guiarte al Hijo que te lleva al Padre. El Espíritu Santo es el que te convence de pecado, de justicia, de juicio. El Espíritu Santo es el que está obrando en tu alma para la regeneración y produciendo la fe para que vos puedas venir a Cristo, que te lleve al Padre. Pero si vos blasfemás contra el Espíritu Santo, entonces no hay más a quién ir. No hay nadie. No hay nada. La blasfemia contra el Espíritu Santo es fatal, es definitiva, es terminante. ¿Por qué? Porque el lugar que tiene el Espíritu Santo es traer la convicción que te lleve a la fe en Cristo, que te lleve entonces a una comunión con el Padre. Pero el Espíritu Santo es el punto de partida. No hay otro camino al Padre si no es a partir del obrar del Espíritu Santo. Una persona que rechace el obrar del Espíritu Santo, entonces lo que ha hecho es alejarse del único medio que hay para su salvación. Esto es lo que hacía tan grave la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque al decir ellos, Jesús está haciendo esto en el poder de un demonio, están tratando la obra del Espíritu Santo como un demonio. Al ver la obra del Espíritu Santo como un demonio, no pueden tener el fruto de la obra del Espíritu Santo, que es la única manera de llegar a Cristo y de llegar al Padre. Entonces, esa blasfemia es final, es definitiva. Si rechazás al Espíritu, entonces no hay forma de acceder al perdón de Dios. No hay forma de llegar al perdón de los pecados, a la limpieza, a la comunión con Él. En este caso, estas personas estaban viviendo una situación especial, muy particular, porque ellos habían recibido las profecías que anunciaban al Mesías. Ellos estaban viviendo en el momento en el que el Mesías llegó. Ellos vieron las señales que el Mesías produjo y supieron que esto lo estaba produciendo el Espíritu Santo.
Y con toda esta luz y toda esta claridad, aún así dijeron, no queremos al Espíritu Santo. Ellos sabían que esto era del Espíritu Santo. Claramente, Jesús se lo acaba de demostrar. No puede ser Satanás este. Es obvio que no es Satanás. ¿Qué otra alternativa me queda? Es el Espíritu Santo, es el cumplimiento de las profecías. Ustedes saben que es el Espíritu Santo y lo están rechazando. Y para esta generación, para esta gente en este momento, este día en que ellos dijeron esa blasfemia, consolidó su corazón de rebeldía y les alejó del único medio por el cual hubiesen podido ser salvados por el Mesías. Por lo tanto, para estos hombres que están rechazando, ya no hay marcha atrás de lo que acaban de decir. Haber dicho esas palabras, ahora dice Jesús a esta gente, este pecado ya nunca más va a ser perdonado. Y agrega una expresión más. Ni en este siglo, ni en el venidero. O sea, esto es permanente. Nunca jamás van a tener perdón. En toda la eternidad futura. Tal vez más lo que Cristo está teniendo en mente, ni en este siglo ni en el venidero, Él está pensando en el día del juicio final. Entonces, Él está pensando, no van a tener perdón, y cuando llegue ese momento, tampoco. Y nunca más en toda la eternidad futura. No hay perdón futuro. Esta es la palabra más dura que una persona jamás podría escuchar, ¿no? Porque si el perdón es el tesoro de ser librado de mi pecado para poder entrar en la comunión con Dios y recibir todas sus bendiciones, no tener acceso a este perdón es la tragedia más grande. Y estas personas están poniéndose en esa posición. Ahora, ¿qué implicancias tiene para nosotros? Nosotros no estamos en la misma situación que ellos. Gente rechaza a Cristo todo el tiempo. ¿Sí? Si la blasfemia contra el Espíritu Santo sería sinónimo de rechazar a Cristo, ¿quién de nosotros estaría acá hoy presente? ¿Cuántas veces vos rechazaste a Cristo antes que la luz del Evangelio penetre tu corazón y transforme tu alma? Hubieron momentos de rechazo. Hubieron momentos en donde vos dijiste, es toda una farsa. Hubieron momentos donde vos negaste la eficacia de la obra de Cristo y fuiste culpable del rechazo. Claro, Pablo señala una diferencia entre nosotros y estos hombres. Pablo dice, yo lo hice estando en la ignorancia, en medio de nuestro pecado, esclavos, confundidos, cegados por Satanás. Nosotros rechazamos a Cristo también. Pero ¿por qué Dios no nos dio ese veredicto? ¿Por qué Dios no dijo, bueno, si ustedes rechazan al Espíritu Santo, entonces no hay otra oportunidad, van a irse al infierno sin marcha atrás? Bueno, la situación en la que hoy nosotros estamos no es la misma que la que ellos estaban. La luz que ellos tuvieron, ninguno de nosotros jamás va a tener. Nosotros no vimos al Mesías haciendo las señales del Mesías, por obra del Espíritu Santo, teniendo las profecías, siendo conscientes que Él era, sin lugar a duda. Eso nosotros no lo vimos. Y yo he venido diciendo esto, cuanto más luz tenemos, más responsables somos. Esta gente tuvo un privilegio tremendo, pero este privilegio tremendo guió también a la más grande condenación, al no responder a este privilegio, al no recibir a Cristo. Entonces, aunque nosotros hemos negado o hemos blasfemado contra Dios y contra el Espíritu Santo, hemos resistido el Evangelio, aún así Dios siguió obrando. Y hoy estamos en Cristo.
Entonces, ¿qué implicancias tiene esto? ¿Existe el pecado imperdonable para nuestro tiempo o no? O digámoslo así, ¿existe el pecado que no va a ser perdonado? Bueno, hay una relación con esta historia. El pecado que no va a ser perdonado es el pecado de la incredulidad. Pero mientras vos tenés aliento, el llamado de Dios y la obra del Espíritu Santo, la predicación de la palabra, son para vos. No hay ninguna persona en nuestro mundo que haya hecho nada que le lleve a pensar, el Evangelio no es para mí, porque yo ya no tengo solución. Mi pecado es demasiado grande. Yo ya cometí el pecado imperdonable, así que no puedo arrepentirme. No puedo pedirle perdón a Dios. No puedo creer en el Evangelio. No puedo aceptar la obra de Cristo como en mi lugar, porque yo ya estoy afuera. No hay nadie que pueda decir esto. Porque todo el llamado del Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación, que debemos predicar a toda criatura, es justamente que hay un Salvador que es poderoso para rescatarte sin importar la profundidad de tu pecado. Entonces vos podés venir a Cristo, debés venir a Cristo. Pero ¿por qué yo te advertí del peligro de no ser perdonado? Porque si vos no venís a Cristo y no crees en Cristo, no vas a ser perdonado, ni en esta vida, ni en la eternidad. Nadie va a ser perdonado en el día del juicio final porque en ese momento haga alguna confesión o haga algún clamor o alguna súplica. Nadie va a ser perdonado. La persona que murió en rechazo contra Cristo y en blasfemia contra el Espíritu Santo, negando la obra del Espíritu Santo, murió con el pecado imperdonable. Esa persona no va a ser perdonada nunca más en toda la eternidad. Pero hoy la puerta está abierta. El llamado es sincero, es real. Todos los que estén cargados y cansados, vengan a mí. El peligro es rechazar esa oferta, rechazar el Evangelio. Y el peligro es que a medida que rechazamos el Evangelio, el corazón se va endureciendo cada vez más. Y el hecho de que vos tengas una oportunidad de responder al Evangelio no quiere decir que podés confiar en que va a haber otra. ¿Quién sabe si ese momento final en donde vos rechazaste el Evangelio se convirtió en el pecado imperdonable porque ya no va a haber otro llamado, ya no va a haber otra predicación? Nadie sabe cuándo tu vida va a terminar. Ahora, una persona que está cargada pensando, habré cometido el pecado imperdonable, es la persona que menos califica para que creamos que haya cometido el pecado imperdonable. Porque una persona que está cargada por su pecado y que está pensando, yo quiero el perdón y la salvación, solamente no sé si Dios lo tiene disponible para mí. Esa es la persona a la que le podemos decir, vos no cometiste el pecado imperdonable, vení a Cristo. No importa lo que hayas hecho. Él te va a recibir, Él te va a perdonar, Él te va a salvar. Pero la persona que es más propensa a haber cometido el pecado imperdonable es la persona hipócrita, que aparenta justicia y es tenida como una influencia espiritual, pero que en realidad en su corazón no hay una actitud correcta hacia el Espíritu Santo, hacia Cristo, hacia Dios. Él no ha venido a Cristo. Él solamente está viviendo esta vida espiritual para sus propios intereses. Entonces, esta es la advertencia. Considera el peligro de no ser perdonado. ¿Sí? Por estar en una iglesia, por escuchar la palabra, no has sido perdonado. Hay muchos que no van a ser perdonados jamás. No porque Dios no les quiera perdonar, sino porque ellos no están respondiendo a Cristo. No están respondiendo al Evangelio.